Bienvenida y bienvenido a esta nueva sesión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la viticultura, concretamente en el cultivo de la uva de mesa. Vamos a analizar una serie de estudios técnicos muy detallados sobre cómo optimizar su producción. Ahora, un apunte importante sobre nuestra fuente. El material de hoy viene de un dossier técnico de la empresa Botanitec que recopila datos de sus propios ensayos de campo en Chile. Para que quede claro, nuestro objetivo no es evaluar sus productos. Lo que queremos es usar estos datos tan específicos como un caso de estudio para entender qué palancas, se pueden tocar en el cultivo moderno para conseguir resultados muy concretos, desde el peso del racimo hasta, su vida útil semanas después en un supermercado al otro lado del mundo. Y es un enfoque fascinante porque la uva de mesa es un producto global donde la competencia es feroz. Ya no basta con producir mucho, hay que llegar a mercados como Europa, Asia o Norteamérica con una fruta que parezca recién cosechada. Los datos que vamos a desgranar cubren justo eso. La firmeza, el color, la frescura del tallo, todo lo que decide una compra en segundos. Y el hecho de que los ensayos cubran distintos valles de Chile, desde el árido desierto de Atacama hasta la región de O'Higgins, nos da una visión muy completa, muy real. Perfecto. Pues venga, entremos en materia. El primer caso se centra en la variedad Sweet Globe, una uva blanca muy popular. Tenemos un ensayo muy completo en la región de Valparaíso, donde se comparó un grupo de control, sin tratamiento, con plantas que recibieron aplicaciones de un producto en 3 momentos clave. En floración, en cuaja, que es cuando el fruto empieza a formarse, y en pinta, cuando la uva cambia de color. Y antes de ver los resultados hay que entender qué medían, porque es muy revelador. Por un lado, evaluaron la eficiencia cuántica. La eficiencia cuántica. Suena muy técnico. Pensemos en ello como el rendimiento del motor, de la planta. Vale. Mide cómo de bien están las hojas convirtiendo la luz del sol en energía. Una eficiencia alta significa que el motor está afinado. Una baja te avisa de que algo no va bien, incluso antes de que lo veas a simple vista. Es como un chequeo de salud a nivel celular, entonces. Exacto. Y además de eso, claro, midieron cosas más directas. Peso del racimo y, sobre todo, cómo aguantaba la fruta tras 42 días en una cámara de frío. Simulando un viaje en barco, un viaje largo. Justo. Y aquí es donde los datos se ponen interesantes. Empecemos por el rendimiento. La aplicación que se hizo justo en el momento de la floración consiguió que los racimos pesaran de media un 14% más. Un 14%, que dicho así puede sonar a una cifra más, pero para un agricultor, ¿qué significa realmente ese 14%? Significa todo. A ver, imagina una finca que produce 25.000 kilos por hectárea. Sí. De repente, estás hablando de 3.500 kilos extra por hectárea. Multiplica eso por el precio de exportación y puede ser la diferencia entre un año bueno y un año excepcional. El impacto económico es directo y muy potente. Entendido. Pero la historia no acaba en la cosecha. ¿Qué pasó después de esos 42 días en frío? Aquí es donde la estrategia se vuelve más compleja, más fascinante. Uno de los factores visuales más importantes para quien compra es el raquis. El raquis, que es el esqueleto del racimo, el tallo que sujeta las uvas. Eso es. He estado en supermercados en Europa viendo a la gente elegir fruta. Nadie sabe de grados bris o de firmeza, pero ven un tallo verde y su cerebro piensa fresco. Claro. Ven uno pardo y piensan viejo. Es una señal potentísima que decide la compra. Pura psicología del consumidor aplicada a la frutería. Totalmente. Y en el estudio, los racimos del grupo de control y los que recibieron la aplicación más tardía, en pinta, tenían el raquis visiblemente más deshidratado, más marrón. Sin embargo, las aplicaciones hechas en floración y en cuaje lo mantuvieron notablemente más verde. El informe lo mide en una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente verde y 5 totalmente pardo. En los tratamientos tempranos, más de la mitad de los racimos seguían en las categorías 1 y 2. En el grupo de control, el 84% ya estaba pardeando. O sea que aquí hay una decisión estratégica. Si tu principal objetivo es maximizar el peso, la aplicación en floración es tu momento. Pero si tu mercado te exige una apariencia impecable tras un viaje largo, quizá las aplicaciones posteriores son más críticas para mantener ese aspecto de frescura. Exactamente. No es una solución única, es una caja de herramientas. De hecho, los datos también mostraron que las aplicaciones en cuaja y pinta reducían el desgrane, la caída de las uvas, y aumentaban la firmeza. Es un juego de equilibrios. Hay otro dato sobre la Sweet Globe que me llama la atención.
Un ensayo comparativo donde se enfrentó este producto botanfoliar contra otros 8 del mercado. Y el resultado, según el informe, es que solo este mostró mejoras medibles en calibre y condición del raquis. Los otros 8 no tuvieron diferencias significativas con el grupo que no recibió nada. Es un resultado contundente, sí. Y nos lleva de vuelta a la idea de que no se trata solo de aplicar algo, sino de aplicar compuestos específicos que provocan respuestas fisiológicas concretas en la planta, y en el momento adecuado. Hemos visto cómo ganar peso y frescura en una uva blanca. Pero ¿qué pasa con los grandes retos de las tintas? Ahí el juego cambia, porque entra un factor que lo domina todo: el color. El color lo es todo en variedades como la Red Globe o la Crimson Seedless. El mercado pide un rojo intenso y sobre todo uniforme. En estos ensayos se combinaron aplicaciones a las hojas con otras a través del riego. En la Red Globe, por ejemplo, lo primero que vieron fue un aumento del 19% en el largo de los brotes. Eso te indica una planta con más chispa, más vigor. Más allá del vigor, se repitió el efecto en la poscosecha. De forma aún más dramática. Tras 35 días en frío, en el grupo sin tratar, un abrumador 78% de los racimos tenía el raquis pardo y deshidratado. O sea, fruta que visualmente ya había perdido mucho valor. Muchísimo. En cambio, en el grupo tratado, más del 60% se mantenía en las categorías más verdes. Las fotos del informe muestran dos mundos completamente distintos. Vale, y ahora vayamos al gran desafío. El color en la Crimson Seedless, que es famosa por ser difícil en ese aspecto. Famosa y temida por los agricultores, sí. Conseguir que toda la fruta coja color a la vez es el objetivo. El estudio usó una escala de 0 a 4 para medir la cobertura de color rojo. En las plantas de control, sin tratar, solo el 57% de la fruta alcanzó las dos categorías superiores, las que se pagan bien. El resto se queda en calidades inferiores o directamente no se exporta. Exacto. Y con el tratamiento, ¿cuál fue el resultado? Pues la cifra se disparó al 95%. 95. Prácticamente toda la cosecha alcanzó el color premium que se busca. Un 95% es un resultado casi perfecto. Y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Estos son ensayos controlados, presentados por la misma empresa que vende el producto. ¿No podríamos estar viendo el mejor escenario posible? ¿Qué factores del mundo real podrían impedir que un agricultor replique estos números? Esa es una pregunta excelente y muy necesaria. Por supuesto que son ensayos controlados. En el campo real, una ola de calor, un fallo en el riego, una plaga, todo puede cambiar el resultado. Lo que estos datos nos dan no es una garantía mágica, sino una prueba del potencial que tiene la planta cuando se le dan las herramientas óptimas en el momento justo. No elimina los riesgos, pero le da al agricultor un instrumento muy potente para mitigarlos y para ayudar a la planta a expresar su máximo potencial genético. Es pasar de ser espectador a ser, digamos, director de orquesta. Entendido. A ver, analicemos esto. Hasta ahora hemos hablado de lo que se ve. El racimo, el color, los brotes. Pero una parte de los estudios se mete en lo que no se ve. Exacto, en la parte oculta de la planta. Y es quizá la parte más importante para la sostenibilidad a largo plazo del viñedo. Hay un ensayo con la variedad Sweet Celebration que lo ilustra muy bien. Por un lado, una aplicación foliar consiguió los efectos que ya hemos comentado. Más peso de racimo, un 25%, bayas más grandes, un 13%. Mejoras directas en la producción de ese año. Eso es. Pero otro ensayo se centró en aplicar un producto directamente al suelo. Y las fotografías del sistema radicular son impactantes. Se ve literalmente una cabellera de raíces mucho más densa en la planta tratada. Y los datos lo confirman. Midieron un 42% más de raíces finas. ¿Un 42%? Sí. Y esas raíces finas son las que trabajan de verdad, las que absorben el agua y los nutrientes. Tener un sistema radicular más potente crea una planta más resiliente. Es una planta que aguantará mejor una sequía, que aprovechará mejor el fertilizante. No es un beneficio para una cosecha, es una inversión en la productividad futura de toda la plantación. Y esta idea de pensar a largo plazo me lleva al dato que para mí es el más sorprendente de todo el informe. Viene de un ensayo con la variedad Autumn Crisp, en un lugar tan extremo como el desierto de Atacama. Y lo que midieron fueron las reservas de la planta después de la cosecha. Midieron los niveles de arginina, para ser precisos. La arginina es un aminoácido y para la planta es como una batería de energía. ¿Una batería?
Sí. Durante el otoño y el invierno, la planta almacena nitrógeno en forma de arginina en sus raíces y madera. Esa batería es la que le da la energía para brotar con fuerza en la primavera siguiente. Una brotación potente y uniforme depende directamente de cuánta energía haya podido almacenar. Espera un momento, a ver si lo he entendido bien. Trataron las plantas después de haberles quitado toda la fruta, cuando su trabajo del año teóricamente ya había terminado. ¿Correcto? Un tratamiento de recuperación post-cosecha. ¿Y el resultado? Consiguieron aumentar esas reservas de arginina, esa batería, en un 32%. Increíble. Pero la verdadera pregunta es si esa batería más cargada tuvo un efecto real al año siguiente. Y aquí es donde se cierra el círculo de una forma espectacular. Sí, lo tuvo. En la temporada siguiente, las plantas que habían recibido ese tratamiento de recuperación dieron racimos que pesaron, de media, un 28% más que las del grupo de control. Eso es alucinante. Es como si al terminar una maratón, en lugar de solo descansar, te dieran un compuesto que te hiciera correr más rápido en la carrera del año que viene. Conecta directamente el cuidado de la planta en su fase de descanso con el rendimiento del siguiente ciclo. Es pensar en el cultivo como un ciclo anual completo. Has dado en el clavo. Esa es la esencia. Muy bien. Pues si unimos todas las piezas de estos ensayos, el panorama que emerge es muy claro. No se trata solo de que ciertas aplicaciones funcionen, sino del cómo y el cuándo. Lo que esto realmente nos enseña es un cambio de paradigma en la agricultura. La viticultura de precisión ya no va de aplicar un fertilizante genérico y esperar lo mejor. La clave ahora es la cronobiología de la planta. Es entender que la planta tiene necesidades completamente distintas en floración, en el llenado del fruto o en la poscosecha. Es pensar en el viñedo como un atleta de élite al que hay que preparar, nutrir durante la competición y, fundamentalmente, ayudar a recuperar después del esfuerzo para que rinda al máximo en la siguiente temporada. Cada aplicación es una intervención estratégica con un objetivo definido. Aquí busco peso, aquí busco color, aquí busco frescura para el viaje y aquí estoy invirtiendo en la salud a largo plazo. Exacto. Es una visión mucho más sofisticada y, como demuestran estos datos, con un potencial de retorno económico y de mejora de la calidad enormes. Y para terminar, me surge una reflexión final a partir de todo esto. Todos los estudios que hemos analizado se centran en métricas cuantificables. Gramos, milímetros, porcentajes de color, niveles de arginina, son datos objetivos de una planta fisiológicamente más sana y eficiente. Cierto. Esto me lleva a una pregunta interesante. ¿Qué impacto podrían tener todas estas mejoras en cualidades más sutiles, más difíciles de medir, como el perfil de sabor o la complejidad aromática de las uvas? Si tenemos una planta que es objetivamente un atleta más sano, más vigoroso y con mejores reservas, podría producir, en última instancia, una fruta no solo más grande o más bonita, sino también más sabrosa. Quizás hemos estado tan centrados en la apariencia y la logística que el siguiente gran salto cualitativo esté en el sabor. Es algo sobre lo que reflexionar.